Hola, buenas tardes a todos y todas. Desde Paysandú, Uruguay, mi nombre es Pedro Arbeleche, soy docente de la UDELAR y miembro del comité coordinador de la red PPL. Y es un gusto saludarlos y vamos a dar comienzo a la tercera sesión de este curso, ya que aborda el tema de desarrollo dispar y conservación de la naturaleza. Vamos a tener dos disertantes, las dos van a exponer durante 30 a 40 minutos, un máximo de 40 minutos. Y después de ambas exposiciones, ustedes van a poder podemos hacer las preguntas que ustedes nos acerquen por el chat. La primera disertante es Carla Gras, socióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es argentina obviamente, con doctorado en la misma universidad, en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora principal del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, co-coordinadora del Programa de Estudios Rurales y Globalización, editora asociada del Journal of Agrarian Change y segunda vicepresidenta de ALASRU en la comisión directiva del 2018-2022. Como docente desarrolla su actividad principal en la Universidad de San Martín, pero ha dictado cursos de posgrado en varias universidades de Argentina. Tiene una importante producción científica con publicaciones y participa en múltiples proyectos de investigación sobre temas vinculados a las dinámicas territoriales, agronegocios y otras temáticas. En segundo lugar, nos va a acompañar Alejandro Cejo. Alejandra estudió antropología en la Universidad del Cauca. También cursó una maestría en desarrollo rural en la Universidad Federal de Río Sul, en Brasil. Ha trabajado como profesora universitaria en diferentes universidades colombianas. Ha participado en varios proyectos de investigación sobre transformaciones territoriales, conflictos socioambientales y políticas públicas para la conservación y gestión del territorio. Durante 2011 y 2021 trabajó en el Instituto Humboldt, que es un instituto nacional de investigación encargado de asesorar en la formulación de políticas sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos en el país. Actualmente cursa el segundo año de su doctorado en antropología en Rice University en Estados Unidos y trabaja en la interfaz de agronomía, antropología ambiental, estudios de ciencia y tecnología y cartografía crítica. Hecha la presentación de ambas, le cedo la palabra a Carla para que inicie su presentación. Adelante, Carla. Perdón, no podía reactivar el audio. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Muchas gracias, Pedro, por la presentación y la invitación a este módulo de la Escuela de Capacitación de la red. Y bueno, también hago extensivo mi agradecimiento a Frederic Goulet, el coordinador de la red, a Katia Grisa y al resto de los colegas que articulan el trabajo de la red. El tema de este módulo es desarrollo dispar y naturaleza. Y cuando pensé cómo contribuir con algunas preguntas y algunas reflexiones a este tema, pensé en, como dice como figura allí mi presentación, abordar la agricultura familiar. ¿Por qué? Porque me parece que es una figura central en muchas de las discusiones sobre cómo avanzar hacia modelos alternativos, tanto en lo productivo como en las relaciones sociales y económicas que lo sostengan, y obviamente también una figura central para pensar, digamos, también modelos alternativos en relación con la naturaleza, o un modo de relación distinta de la naturaleza.
La siguiente, por favor. Y esta centralidad, digamos, que adquiere la agricultura familiar, está explicada, digamos, no solamente por una decisión de 3 o 4 mentes, sino porque efectivamente hay un proceso, ha habido una serie de procesos que son relevantes para entender la centralidad de esta figura y que digamos, que quiero resaltar. Por un lado, muy brevemente, tenemos digamos, la clara dominancia de un modelo de desarrollo agrario en la región, que con sus diversas variantes podemos denominar, algunos la denominan agricultura industrial, otros agronegocio o agribusiness, para marcar diferencias respecto de la lógica organizativa, productiva, económica e incluso política del actual desarrollo de la agricultura industrial, cuando uno lo compara, por ejemplo, con procesos previos que caracterizaron el desarrollo de la agricultura industrial en el siglo pasado, y que, como bien saben, el concepto de complejo agroindustrial, expansión agroindustrial, caificación en la bibliografía brasilera buscó dar cuenta. Digamos, el desempeño, por decir así, de este modelo agrario actual ha dado lugar en la mayor parte de nuestros países a un crecimiento agrícola, fundamentalmente orientado hacia la exportación, sustantivo. Algunas cifras allí agregadas para el conjunto de América Latina y el Caribe muestran un crecimiento promedio del valor bruto de la producción agrícola de cerca del 70% en los últimos, entre 2000 y 2020, un incremento todavía mayor del valor de las exportaciones, obviamente con todas los ciclos, si se quiere, de alzas y disminuciones de los precios internacionales de algunos commodities, pero esto, digamos, pero esto no solucionó ninguno de los problemas que históricamente acarrean nuestros mundos rurales, y ni siquiera, digamos, los mundos urbanos, ¿no? Entonces tenemos concomitantemente un aumento de la pobreza en la región, que CEPAL calcula, estima para el 2022 que alcanza un 33, casi un 34% de la población, y casi un 15% de la población está en situación de pobreza extrema. Y dentro de estas cifras por demás preocupantes, se señala también digamos, lo alarmante de los datos respecto de la prevalencia que va tomando la inseguridad alimentaria. Pero no es solamente respecto de aspectos que pueden ser leídos desde lo distributivo y que involucran obviamente el precio de los alimentos en la región. También, digamos, hay unas fuertes críticas, y que también de algún modo interrogan acerca de los límites de este modelo dominante, que tienen que ver con la crisis climática y ambiental, y cómo entra, digamos, en la cuestión de la sustentabilidad en las agendas públicas, concepto por demás disputado. Pero concomitantemente también vemos, digamos, que esta importancia, entonces es en este marco donde la agricultura familiar aparece como un actor que quizás pueda dar respuestas diferentes. Pero por otro lado también, concomitantemente, esa relevancia que adquiere la agricultura familiar, esa centralidad que adquieren muchas de las iniciativas, tanto públicas como de ONGs, etcétera, tienen que ver con procesos de movilización y organización de estas franjas, ¿no?
de la agricultura familiar que reivindican su identidad campesina, muchas veces también indígena, y que a la histórica, y que digamos, han vuelto a poner después de mucho tiempo sobre en la agenda de discusión y que es eje de muchos conflictos, el proceso, digamos, la demanda por tierra, a la que se le agrega, por decir así, la defensa del territorio. Ahora, esta construcción política tiene, digamos, ha sido también potenciada o le ha dado, o ha tenido mucha visibilidad a partir de su articulación con movimientos ambientales, redes académicas, redes urbanas, pero también, digamos, es resultado de cómo muchas tensiones que ha involucrado este proceso de movilización y organización y los conflictos que ha traído aparejado, se refleja en la construcción política que también se hace desde los estados nacionales y desde organismos internacionales de la agricultura familiar como una categoría política también. Y es que está presente en muchas de las, a su vez, en muchas de las iniciativas y estudios sobre las transiciones ecológicas. Entonces, me quiero situar, la segunda, por favor, la siguiente. Me quiero situar entonces en alguna de las identidades como homologaciones o relaciones intrínsecas que se van a establecer entre este sujeto de la agricultura familiar y la agroecología como modelo alternativo, que propicia y tiene el potencial para lograr la soberanía alimentaria. Siguiente, por favor. En esta formulación, digamos, de la que insisto, también es parte digamos, de la potencia que va adquiriendo la agricultura familiar como actor político, uno podría, entre muchas, o por lo menos son las que me interesa después retomar en el resto de esta presentación, uno podría distinguir como dos ideas rectoras o fuertes. Por un lado, digamos, ubica a ese actor de la agricultura familiar, que insisto, es muchas veces identificado con el campesinado, lo inscribe en estructuras o formaciones agrarias claramente polarizadas, donde entonces tenemos por un lado grandes corporaciones, terratenientes, etc., y por el otro lado este otro sujeto, el campesinado o los agricultores familiares, y por otra parte, también la segunda idea que aparece es la idea de que, digamos, que es posible lograr la autonomía de estos sectores respecto de, en términos de los mercados, o los mercados capitalistas, y por otra parte, que en esta idea de polarización y de autonomía no estarían presentes relaciones de explotación y apropiación del excedente. Entonces, eso en muchas políticas y propuestas se traduce en iniciativas que buscan el acceso a la tierra, y conocemos muchos programas en América, tanto en el sur global en general, pero en América Latina también, que en el último tiempo, aunque obviamente no han sido a la velocidad que se hubiese deseado o esperado, ha habido políticas de titulación de tierras que que ciertos autores, digamos, también ponen
interrogan como si es lo único que se necesita, o si, digamos, si a pesar de esas políticas de titulación de tierras, o del acceso a una asistencia tecnológica adecuada, pueden, digamos, así todo, digamos, esta agricultura familiar sigue estando en una posición de, digamos, como en una posición de subordinación. La siguiente, por favor. Uno de los argumentos entonces que quiero compartir con ustedes, o una de las ideas que quiero compartir con ustedes, es esta, que por un lado, digamos, si bien toda la agricultura familiar comparte un acceso limitado y muchas veces precario, e incluso en conflicto a la tierra, y tienen conexiones limitadas con los mercados, o más o menos inestables, aún así podemos, digamos, podemos retomar una vieja tradición en la sociología rural o en los estudios agrarios latinoamericanos, que tiene que ver con poder poner un ojo más fino sobre la diferenciación interna que puede tener ese campesinado, ¿no? Y que, digamos, donde podemos encontrar campesinos, por decirlo resumidamente, excedentarios, o lo que algunos autores llaman la pequeña producción mercantil. Por otro lado, campesinos que para completar digamos que para poder completar su reproducción, necesitan diversas conexiones con los mercados de trabajo, y por otro, ¿sí?, campesinos que dependen centralmente de la conexión con el mercado de trabajo, y consumen digamos, y producen, perdón, para consumo propio. Entonces, por eso el título, digamos, por un lado, del abordaje desde el trabajo, ¿no? Como un enfoque que esté centrado en el trabajo, tanto dentro como fuera de la explotación campesina. Siguiente. Las diferencias pueden ser pequeñas o marginales, ¿sí?, entre estas distintas capas, si se quieren, que están englobadas en la idea en este actor de la agricultura familiar, pero me parecen que son relevantes, porque por un lado nos permitirían tener un ojo bien atento a cómo interactúan con las presiones del mercado, con el proceso de mercantilización que estaba apuntado antes, tanto para seguir produciendo, digamos, para la permanencia en la producción, como la reproducción social. Por ejemplo, la mayor o menor dependencia que puede tener la producción campesina para alimentar a la familia, para el autoconsumo, o de dinero para ello, o para hacerse de ciertos insumos, o incluso el trabajo que requiere la unidad campesina. Y por otra parte, marcar que para aquellas unidades que, digamos, que necesitan, para decirlo muy rápido, es horrible decirlo así, como que necesitan, pero digamos que dependen de lo que se denominan ingresos extraprediales, esas conexiones están siendo cada vez más inestables, y que entonces, en este marco, digamos, de presiones
de la mercantilización, que creo que es un punto que no está suficientemente atendido en muchas de nuestras reflexiones sobre este sujeto, como tampoco este otro nivel de la conexión con el mercado, con los mercados de trabajo, generan relaciones complejas y generizadas entre unidades y también al interior de las unidades. Y obviamente ambos procesos están vinculados, porque sin duda es la mercantilización de una parte cada vez más importante a mi criterio, o por lo que vengo viendo en mis trabajos, de la subsistencia, empuja a estas franjas de la agricultura, a las distintas franjas de la agricultura familiar, a estar disponibles para trabajar para otros, incluso para esos campesinos más aventajados. Y creo que esta cuestión de la mercantilización es importante retenerla. ¿En qué sentido lo digo? Porque, por ejemplo, muchas veces hablamos del deterioro ambiental, y ese deterioro ambiental a quienes más o a quienes afecta de una manera especialmente agresiva es a los agricultores familiares, ¿no? Por ejemplo, los que tienen animales para vender o para autoabastecer el consumo familiar, no tienen, en medio de sequías, no tienen, como las que por lo menos estamos atravesando ahora en Argentina, no tienen pastos para darle a los animales. Entonces van a empezar a depender más del el mercado para ese autoabastecimiento, para generar esos ingresos. ¿Sí? Entonces también la crisis ambiental, el deterioro ecológico, no es algo a lo que solo pueda dar, que solo podamos pensarlo como que la agricultura familiar puede darle respuesta, pero también tenemos que incorporar, creo yo, de modo más sustantivo, cómo afecta las estrategias de persistencia de la agricultura familiar. Y creo que también es importante comprender los arreglos y los vínculos laborales, tanto dentro como afuera de la unidad, que hacen posible la producción y la reproducción social de los campesinos, pero que, repito, puede ser más o menos inestable. La siguiente, ya voy terminando porque veo que estoy llegando a mi... Este enfoque, digamos, se apoya en ciertas cuestiones conceptuales, básicamente discusiones en los estudios agrarios respecto de la actualidad de la cuestión agraria, y ahí cobra, a mi modo de ver, es muy sugerente el concepto de Henry Bernstein sobre clases del trabajo, para dar cuenta justamente de esto que venía diciendo, el distinto grado en que los campesinos dependen de la venta de su trabajo para su reproducción social, directa o indirectamente, la diversidad de formas de trabajo en que los campesinos, los agricultores familiares están involucrados, y una idea que me parece que quiero compartir con ustedes es, para retomar lo que dije al inicio, es que el acceso a la tierra y a los medios de producción no puede escindirse de los múltiples arreglos en que los campesinos se involucran para garantizar su reproducción social. Siguiente. Rápidamente, digamos, lo que estoy planteando es que no podemos separar el acceso a la tierra y a los medios de producción de cómo ellas movilizan el trabajo y las tensiones que introduce, tanto si se trate de asalarización, de intercambios o ayudas, ¿no?, con otras
con otras unidades campesinas, de arreglos que puede haber entre las familias campesinas para acceder a algo de tierra o suplir insuficiente acceso a tierra. Y en estas tensiones también es importante retener cómo inciden, digamos que inciden elementos como la composición demográfica. Son distintas las situaciones de hogares campesinos que tienen a una mujer como al frente, si se trata de personas adultas mayores, etc. El acceso a, obviamente, otros bienes y recursos, como puede ser el agua, el transporte. Para dar un ejemplo, hace poco volví a ir a una feria campesina en una localidad, en una provincia del norte argentino, y una feria que había tenido hace unos años como 25 puestos donde las familias desde distintos parajes venían a vender digamos, en la pequeña ciudad, en el municipio. Hoy, cuando estuve hace unos meses, eran 8. Y una de las mayores dificultades para acceder era justamente la falta de transporte propio o garantizarlo de alguna manera. Había familias que dejaban de ir porque no tenían cómo trasladarse con sus productos, o que llevaban menos productos porque no podían trasladar todo a la feria. Y también, digamos, en otros casos tenía que ver con la dificultad que tenían para producir todas las semanas debido a digamos, la división familiar del trabajo dentro y fuera de la unidad, y entre trabajos remunerados y no remunerados. Algunas de esas familias habían empezado digamos, muchos de los miembros de la familia habían pasado a trabajar fuera del predio, y entonces tampoco tenían demasiada producción. Siguiente. Respecto del empleo asalariado, creo que es importante considerar entonces primero distinguir que existe, y después una cuestión que también diferencia internamente a la agricultura familiar, que es la estabilidad, el acceso por un lado a esos empleos, y la estabilidad que pueden tener esos empleos, que instalan distintas condiciones de reproducción social. Digamos, con hogares con horizontes relativa y comparativamente más estables, por ejemplo, familias donde se ha conservado el vínculo con un contratista de mano de obra o algún enganchador de mano de obra, y pueden mantener, digamos, que los llamen para ir a distintas cosechas, mientras que hay otros hogares que, digamos, que yo he podido observar, que tienen horizontes más precarios, que viven de encontrar, changa es una palabra muy argentina, ¿no? Pero, digamos, alguna tareita diaria. Obviamente los intercambios con los vecinos que puedes suplir, digamos, necesidades de trabajo, difieren también según estas conexiones. Bueno, la dependencia del mercado que ya habíamos señalado, y en este marco cobra muchísima relevancia la asistencia estatal, que por lo menos en Argentina digamos, es más relevante la que llega a la familia, a estas familias a través de programas de transferencias de ingresos, que a través de programas de apoyo productivo. Los hay, pero estos son más limitados, si se quiere. Y la próxima. Quiero entonces destacar que lo que quise poner en cuestión es que
tenemos que, al abordar a este sujeto campesino, tenemos que interrogarnos acerca de cómo es su reproducción social y en qué medida ocurre sobre bases estables. Perdón, volveme a la anterior, disculpa. Y creo que esto tiene mucha relevancia o interpela los debates sobre la autonomía, que no voy a tener tiempo de desarrollar. Y para terminar la presentación, lo que quiero, lo que busco con esto no es un preciosismo conceptual, sino resaltar una diferencia que creo que es muy importante, que es entre las definiciones que como estudiosos, técnicos de terreno, funcionarios, tenemos que tener en cuenta para comprender dinámicas de cambio y procesos en que están insertos los campesinados, de aquellas definiciones que que tienen un carácter activista y que son relevantes en la construcción política de los actores, y por tanto son reflejo de coyunturas, relaciones de fuerzas, horizontes de lucha, y por último de aquellas normativas, ¿no?, que tienden muchas veces a cierta esencialización de la agricultura familiar o del campesinado. Bueno, dejo aquí y en todo caso después podemos seguir, muchas gracias, podemos seguir conversando en las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carla, muy interesante la presentación. Ahora le vamos a dar paso a Alejandra, pero les recuerdo a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, las cuales serán respondidas al final una vez que se hagan las dos presentaciones. Adelante, Alejandra. Ok, voy a compartir pantalla. Bueno, buenas tardes y gracias por la asistencia. Voy a compartir con ustedes algunas mismas reflexiones sobre este mismo tema, conservación de la naturaleza y desarrollo dispar. Me voy a centrar en un análisis histórico y multiescalar de las políticas públicas que tienen que ver con conservación ambiental en América Latina, con un foco especial en Colombia. La idea es ofrecer en este corto tiempo que vamos a tener herramientas analíticas para analizar estas políticas desde una perspectiva histórica y multiescalar. Vamos a abordar tres temas básicamente. El primero es una información general sobre el Convenio de Biodiversidad Biológica, que es el que ha regido en las últimas décadas mucha de la política internacional sobre conservación, y vamos a analizar en concreto cómo esto se ha dado en un país en particular de América Latina, en Colombia, y vamos a ver en un estudio de caso las complejidades de la implementación de estas políticas. Comencemos entonces hablando un poco sobre el Convenio de Biodiversidad Biológica. Este convenio determina, como les dije, en gran medida la implementación de estrategias de conservación en los países que lo suscriben. En esta charla me referiré explícitamente y exclusivamente a las implicaciones que tiene en la declaración de áreas protegidas como parte de las estrategias de los países para cuidar y conservar la naturaleza. Presentaré también algunos datos generales sobre la declaración de áreas protegidas en América Latina y su relación con la suscripción de los países a este convenio. Este convenio fue el primer acuerdo global para abordar aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza, y fue uno de los primeros en reconocer que la conservación es una preocupación común de la humanidad, y esto tiene implicaciones importantes, como lo vamos a ver a continuación. Ha estado en vigor desde 1993 y ha sido ratificado por 196 naciones, y fue adoptado en una de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en 1992 en Río de Janeiro. Los objetivos de este convenio son la conservación de la biodiversidad biológica, la utilización sostenible
de sus componentes, la participación justa y equitativa de los beneficios, y estableció parte de los temas importantes que quisiera resaltar en esta presentación es que este convenio estableció una directriz importante que es relacionadas con medidas de conservación tanto in situ como ex situ, y dentro de las medidas de conservación in situ definió la estrategia de establecer un sistema de áreas protegidas en áreas donde sea necesario tomar medidas especiales para conservar la biodiversidad. En esta convención también se acordó un concepto de área protegida definida como aquellas áreas definidas geográficamente que han sido designadas o reguladas y administradas para tal fin. Me voy a referir a continuación a un derivado de ese convenio, que es el plan de acción del convenio que se firmó en el 2010 y que estableció unas metas que son conocidas como las metas Aichi. Ese plan estratégico es importante y me quiero centrar en él por las implicaciones que tiene para la política pública en los países, porque estableció unos indicadores y unos objetivos relacionados en este caso específico con la meta de conservación. Para este caso, en la meta 17, estableció que para el 2020 se iba a tener al menos el 17% de las zonas terrestres y aguas continentales bajo algún área protegida y el 10% de las zonas marinas y costeras. Estos compromisos del convenio y de su plan de acción tiene unos relación directa, como de pronto si ya lo han visto en otros eventos de la escuela, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio liderados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas y que se define como modelo de futuro sostenible para la humanidad. Algunos análisis pues establecen que tiene relación específica con el objetivo 13, que tiene que ver con acción por el clima, el objetivo 14 de la vida submarina y el objetivo 15, la vida terrestre, porque estos están específicamente relacionados con los temas del convenio. Estas están dirigidas a reducir amenazas y garantizar los servicios de los ecosistemas. Aunque estos objetivos son planteados como objetivos integrales e indivisibles, con otros objetivos de los ODS, como de pronto lo han analizado en otros espacios, la articulación entre ellos es compleja y a veces contradictoria. Uno de los grandes retos específicamente de estos objetivos con el Convenio de Biodiversidad Biológica y las metas Aichi es cómo garantizar que las medidas de conservación de la naturaleza no afectan los derechos de los habitantes de los ecosistemas, derechos al trabajo, al bienestar y una vida digna. Entonces, lo que les quiero proponer para el análisis de hoy es centrarme específicamente en la meta 11, cómo se ha venido desarrollando y cuáles son las implicaciones que tienen en territorios concretos. Entonces, un documento que fue publicado poco después de la firma del convenio, a los 4 años, hacía referencia a que había ciertos avances bastante optimistas por parte de todos los países en el cumplimiento de esta meta. Para ese momento se veía un incremento en la proporción de las tierras protegidas y había un cierto optimismo en este avance, pero también se veía, como pueden ver en la diapositiva, que partes de esas componentes de esa meta no se cumplían al mismo ritmo que el número de hectáreas declaradas. Esto pensando específicamente en indicadores que tienen que ver con el manejo de las áreas protegidas y con criterios de equidad en esas declaraciones. Ya para el 2018, otro informe reportó que a nivel de América Latina esa meta ya se había cumplido para el 2018, solo 2 años antes de que se cumpliera el plazo. Teníamos el 22% del área terrestre bajo algún área protegida, lo cual quiere decir que pues la meta ya estaba cumplida. Sin embargo, obviamente no todos los países la cumplieron de la misma manera. Como pueden ver en la diapositiva, los países que están en azul ya la habían cumplido, con algunos países con más del 30% de su área protegida, y países como México, Surinam, Colombia y Perú estaban cerca de cumplirla. Esto aparentemente podríamos decir que era un panorama optimista en relación con el cumplimiento de la meta en la región.
Sin embargo, en lo que me quisiera detener a continuación es en la necesidad de parar y pensar detenidamente qué implican estos números para los países y para los territorios en los cuales estas áreas son declaradas. Por eso, en el tiempo que nos queda, quisiera que nos enfocáramos en Colombia, en un país en concreto, para analizar la forma en que estos convenios en general y el indicador de la meta 11 en particular contribuye con la transformación de la política ambiental del país e impacta territorios y poblaciones locales por medio de cambios en el uso del suelo, y esto a partir de un caso concreto. Entonces, el análisis que les mostraré a continuación hace parte de una investigación más amplia sobre política ambiental de Colombia y los conflictos socioambientales derivados de la implementación de estas estrategias. Es una investigación de tipo histórico y etnográfico, por lo cual no verán números y estadísticas, pero sí verán los resultados de pensar detenidamente qué son y qué hacen los números y los indicadores que determinan la política ambiental en los territorios de Colombia. Primero, algunos datos generales sobre Colombia. Tenemos el país, como muchos de ustedes tal vez saben, tiene 5 regiones fundamentales: Andes, Amazonía, Pacífico, Caribe y Llanos Orientales. Es considerado el segundo mayor país en biodiversidad después de Brasil, el primero en orquídeas y aves, el segundo en plantas y mariposas, en peces y anfibios. La necesidad de proteger esta riqueza natural está en la agenda pública desde la mitad del siglo pasado, y para el 2020 el país estuvo muy cerca de cumplir la meta. En el 2022 tenía el 16.72% de su área protegida. Aunque para el 2020 la meta no se cumplió completamente, sí es posible afirmar que este crecimiento en el número de áreas protegidas estuvo relacionado con los convenios. No quiero sugerir que esta sea la única motivación ni la causa de la declaratoria de las áreas protegidas, sino lo que quiero aclarar es que estas intenciones de proteger han hecho parte de la política pública del país. De hecho, algunas investigaciones históricas al respecto muestran cómo la creación de estas áreas ha estado relacionada con la construcción del Estado Nacional y expresan ideas particulares de naturaleza, desarrollo y economía que en el caso concreto de Colombia están relacionadas con conflictos de larga data por la tierra y con el conflicto armado que ha estado asociado a ellos. Lo que quiero mostrar en este caso es que la historia de las políticas de conservación, los actores que están involucrados se han transformado a la luz de dinámicas globales, como el caso de estos convenios, y para expresar esta idea, vamos a analizar rápidamente 3 momentos de la historia de Colombia y cómo esto se ha visto atravesado por la implementación de estas políticas ambientales. Entonces, lo primero de lo cual quisiera que partiéramos es reconocer que estas políticas ambientales se insertan en una historia de un país que ha estado caracterizado desde la mitad del siglo XX por la intensificación de los conflictos agrarios originados por una extrema inequidad en la distribución de la tierra y intentos de legislación agraria y política pública por distribuirla que han sido interrumpidos. También vemos en Colombia, como en muchos otros países de la región, la implementación de políticas de revolución verde que en vez de redistribuir la tierra, lo que se preocupaban era por intensificar el uso del suelo, además de promover políticas de colonización hacia tierras baldías en lo que hoy son considerados los ecosistemas estratégicos sujetos de políticas de conservación. Durante este tiempo se declararon las primeras áreas protegidas, pero estaban orientadas a crear reservas forestales para administrar los bosques como un recurso económico. Y hacia final de la década de los 70 se empiezan a crear las primeras instituciones con funciones específicas para la administración de esta área. Ya a partir de 1990, con la apertura económica y el cambio constitucional que tuvimos en Colombia, vimos unos impactos importantes en el sector rural por cuenta de la apertura económica y la implementación de políticas neoliberales. En este momento se redujeron los cultivos temporales, se fortaleció la gran propiedad y se fragmentó la pequeña propiedad de la economía campesina. Se intensificó el conflicto armado, se produjeron una gran cantidad de desplazados por cuenta de la expansión
del conflicto en las zonas rurales y se expandió la frontera agrícola por cuenta de los cultivos de uso ilícito. Pero también al mismo tiempo tuvimos la firma de la Constitución Política de 1991, conocida como la Constitución Verde, porque es una constitución que estableció el derecho de los ciudadanos al ambiente sano, las responsabilidades ambientales al Estado y a la sociedad civil. Además, creó el Sistema Nacional Ambiental y áreas protegidas de tipo regional, encargadas de crear áreas protegidas, de regularlas y de manejarlas y así contribuir al crecimiento del indicador. Tuvimos después, a partir del 2000, vemos en Colombia como también en otros países de la región la intensificación del extractivismo los impactos en las zonas boscosas y en los habitantes de las fumigaciones aéreas orientadas a eliminar los cultivos de coca, el incremento y la intensificación del conflicto armado y que de manera paralela el extractivismo que incrementó la extracción de gas, petróleo, la titulación y las licencias mineras otorgadas principalmente a empresas extranjeras y la instalación de hidroeléctricas. En el 2016 se firma el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el cual incluye compromisos relacionados con la reforma agraria y la protección ambiental, pero cuyos acuerdos serán implementados en un contexto complejo como el que les acabo de describir. Es en este contexto en el que las áreas protegidas se han venido incrementando, las declaratorias se han venido incrementando, como ven en la diapositiva, pasamos en el 93 de 9 millones a 16 millones en el 2022 y a 35 millones en el 2023. La pregunta es entonces, ¿qué implicaciones tiene en los territorios? Me voy a referir en el tiempo que nos queda a un caso concreto, a qué ocurre cuando estas intenciones de proteger la naturaleza por cuenta de restringir el uso de las poblaciones locales de los ecosistemas se desarrollan en contextos complejos como el que les acabo de describir. Les voy a compartir uno de esos impactos a través de la historia, una historia que se desarrolla en una alta montaña colombiana, en el nacimiento del río Magdalena, en el municipio de San Agustín, Huila. Para esto les voy a compartir la experiencia de Ramiro, un campesino que vive en el altiplano colombiano. Todos los días se levanta a trabajar en sus cultivos de caña de azúcar y café, ubicadas a las orillas del río Magdalena, muy cerca de su nacimiento. Este río es uno de los cursos de agua más importantes de Colombia, nace en la parte más alta de las montañas, donde convergen la vegetación, el suelo y el clima para captar y almacenar agua. En su camino hacia el mar Caribe, el río atraviesa el país y estructura gran parte de la organización territorial y económica del occidente del país. Hoy en su ribera se desarrollan grandes cultivos agroindustriales y sus aguas son utilizadas en 24 represas que abastecen de energía esta parte de Colombia. Además, esta cuenca alberga poblaciones campesinas de pescadores que han encontrado en sus riberas su espacio habitual, como la familia Ramiro, quienes viven muy cerca del nacimiento de este río desde hace varias décadas. Un día, Ramiro fue a trabajar a su finca. Mientras preparaba la tierra para el cultivo, se encontró con un bloque de cemento grande y pesado con una placa de metal. En la placa había algunas siglas, números y una fecha. Intrigado, Ramiro comenzó a preguntarle a sus vecinos sobre este extraño marcador en el suelo. Tiempos después, él y sus vecinos se percataron de que estos mojones en el terreno estaban presentes en varias de sus propiedades. ¿Qué significaban las inscripciones? Poco después de eso, otros marcadores comenzaron a aparecer en el territorio, esta vez en los árboles. En los corredores encontraron placas de metal que decía Parque Natural Regional, Corredor Biológico Los Guácharos Puracé. Para entonces, estaba claro que se trataba de una nueva área protegida, además del Parque Natural, de un Parque Nacional Natural que había sido declarado 3 décadas antes. Sin embargo, este parque no había sido problemático, pues no incluía los territorios donde ellos vivían. Sin embargo, los nuevos bloques claramente estaban en medio de los territorios habitados. La falta de información sobre esta nueva área protegida provocó temor e incertidumbre en Ramiro y en sus vecinos. Los bloques esta área protegida fue declarada en 2007 por la Autoridad Ambiental Regional
para ampliar la protección del nacimiento del río y conectar dos áreas protegidas que habían sido declaradas varias décadas antes. Los bloques se instalaron poco después y aparentemente la comunidad no fue informada. Por eso los lugareños, al encontrar los bloques, empezaron a preguntarse cuáles son las implicaciones de esta declaración, dónde está el límite, cómo esto afecta a los derechos de propiedad y los valores de la tierra, qué pasará con sus cultivos, sus casas y sus animales, serían capaces de seguir viviendo en sus fincas. Yo los visité en julio del 2022. Me contaron la historia de los mojones encontrados en la tierra y cómo han vivido durante todos estos años entre la incertidumbre y las inseguridades que produce esta nueva área protegida. Aunque la autoridad ambiental afirma que este proceso de declaratoria fue socializado por medio de reuniones, los habitantes dicen que no han recibido información precisa. Sin embargo, este no es el único problema que tiene Ramiro y sus vecinos. Hace 12 años, autoridades ambientales colombianas, las mismas vinculadas con esta declaratoria, consultoras privadas y agencias de cooperación comenzaron a formular un proyecto para implementar mecanismos Red Más en esta zona, que incluyen la venta de carbono en esta área protegida. La participación de los campesinos en este proyecto implica firmar acuerdos que los obligan a renunciar a la agricultura en sus tierras a cambio de beneficios económicos. Aunque las instituciones afirman haber informado sobre los riesgos y beneficios de este proyecto, los campesinos dicen no haber conocido la información. Además, en los últimos años ha habido un aumento significativo de la compra de tierras en la zona alta, donde viven los campesinos, por parte de una compañía de energía. Esta empresa, que construyó una hidroeléctrica en la parte más baja del río, estas compras de tierras coinciden con las áreas declaradas como zonas protegidas y son las mismas que tienen potencial de incluirse en los bonos de carbono. Por esto, la consecuencia de esto es la incertidumbre creciente por el futuro de la producción agrícola en esta zona y por lo tanto muchos campesinos y vecinos han decidido vender y migrar hacia otra parte. La preocupación de estos habitantes que se niegan a aceptar estos límites y los acuerdos de conservación y vender la tierra y participar en los bonos de mercado de carbono es por el futuro del territorio y sus familias, que lo habitan desde hace tanto tiempo. ¿Qué pasará en los próximos años si no pueden producir alimentos y si la compra de tierras avanza al punto de despoblar el territorio? ¿Qué se puede hacer para garantizar una vida futura en la alta montaña colombiana que no excluya su presencia en el sustento, sino que también permita el cuidado de la tierra, el río y el desarrollo de agricultura campesina? Es esta pregunta concreta de los campesinos por su futuro la que se relaciona con la integralidad de los ODS con la que abrimos esta conversación. ¿Es posible la compatibilidad de la conservación de la naturaleza con la vida de los campesinos en su territorio? Ramiro y sus vecinos están convencidos de que sí. Desde el 2019 trabajan en la formulación de una propuesta para las autoridades ambientales que incluya las alternativas de desarrollo de políticas estrictas de conservación en los territorios campesinos. Como resultado, han recurrido a un mecanismo de política pública agraria colombiana llamado zonas de reserva campesina. Este mecanismo abre la posibilidad de conciliar producción y conservación a través del diseño de planes de desarrollo local orientados a mejorar la calidad de vida de los campesinos y al mismo tiempo promover la conservación de la naturaleza. Esta figura está consignada en la legislación agraria desde 1996 y es considerada por muchos habitantes rurales una opción real para enfrentar la contradicción entre conservación, producción y vida campesina. Sin embargo, durante mucho tiempo esta figura no fue promovida ni reconocida por la institucionalidad agraria y ambiental. Durante los gobiernos de derecha de los últimos años, décadas en Colombia, solo 5 áreas fueron declaradas y pocos o nulos recursos fueron destinados a su funcionamiento. Hoy, bajo el gobierno de izquierda de Gustavo Petro y Francia Márquez, este panorama parece ser diferente y hay cierta esperanza en los territorios. Sin embargo, quisiera resaltar que en la historia que acabamos de ver hay un aspecto novedoso. Me refiero a la participación de actores privados con intereses asociados al mercado de carbono en la creación, definición y manejo de las áreas protegidas. ¿Cómo llegan estos actores a interesarse en las montañas donde viven Ramiro y sus vecinos?
La respuesta a esta pregunta tiene que ver con otro acuerdo internacional de igual importancia que al Convenio de la Biodiversidad Biológica. Vamos a hablar muy rápidamente sobre el Convenio del Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, que fue el que permitió la creación de este mecanismo de compensación que le permite a algunos países comprar bonos de carbono en lugares como las montañas donde viven Ramiro y sus vecinos, y así compensar las emisiones de carbono que se desarrollan en procesos industriales. Es este convenio que se firmó en 1992 el que permite desarrollar estas políticas en territorios como el que acabamos de analizar. Entonces, en concreto, lo que he querido mostrarles hasta ahora es cómo estos dos convenios y convenciones en la práctica se concretan en un territorio con la Declaratoria de Áreas Protegidas que en contextos de desarrollo de extractivismos, como en este caso la construcción de esta hidroeléctrica, termina generando exclusiones y generando afectaciones a las poblaciones que viven en ellos. Ya para terminar, no quisiera que esta presentación, con lo que les he contado hasta el momento, sea interpretada como una crítica absoluta a las estrategias de conservación y a las áreas protegidas. Yo no quiero negar las importantes contribuciones de estas estrategias al cuidado de la naturaleza en muchas áreas, en Colombia y posiblemente en América Latina. Tampoco quiero en su totalidad decir que en su totalidad las políticas públicas ambientales implementadas como consecuencia del Convenio de Biodiversidad Biológica operen siempre de manera negativa. Varios estudios han resaltado procesos de colaboración y cooperación entre autoridades ambientales y comunidades locales. Hay otros también que muestran cómo el cuidado de la naturaleza es parte de políticas cotidianas y modos de vida de habitantes rurales y resaltan la necesidad de reconocer y articular esfuerzos entre diferentes actores. Lo que quiero resaltar aquí es que las metas de estos convenios, expresadas en números de hectáreas como los que vimos al inicio de la presentación, debe ser analizada con mucho cuidado. Mi invitación es siempre a considerar cuestiones históricas y multiescalares en nuestros análisis, pues los números expresan abstracciones y dejan por fuera aspectos fundamentales de los procesos sociales y políticos relacionados con la conservación y el cuidado de la naturaleza. Aquellos procesos que justamente nos permiten ver cómo los habitantes locales son afectados negativamente por estas medidas. Algunos académicos coinciden con las voces de los habitantes locales y organizaciones sociales que dicen que necesitamos un nuevo tipo de conservación, que necesitamos una revolución en la conservación, ir más allá de los enfoques tradicionales. Ellos dicen que la crisis ambiental a la que nos enfrentamos demandan estrategias ambiciosas e invalientes, por lo tanto revolucionarias. Ciertos académicos lo llaman conservación para la convivencia, un enfoque que va más allá de áreas protegidas y la fe en los mercados al incorporar las necesidades tanto de los humanos como de la naturaleza en paisajes integrados y justos. Sobre esto, son Ramiro, sus vecinos y muchos otros habitantes locales en América Latina quienes tienen mucho que enseñarnos. La resistencia de ellos a vender su tierra y a medir el carbono de los bosques como parte de una estrategia de mercado, como una transacción en el mercado, es una revolución en los términos que estos autores proponen. Al decidir quedarse en el territorio, ellos están creando nuevos imaginarios sobre un futuro campesino en la alta montaña colombiana. Así, están reevaluando también su relación con la naturaleza, y al proponer planes de desarrollo locales que involucran la producción y la conservación y proponen cambiar y transformar prácticas productivas tradicionales y convencionales por prácticas sostenibles, están imaginando y haciendo transiciones hacia otras formas de vivir en convivencia con la naturaleza. Han convertido la incertidumbre que produjeron estas marcas y estos mojones encontrados en el territorio en voluntad de actuar, creando posibilidades para seguir viviendo en la montaña. Merece seguir aprendiendo de sus recorridos por las montañas y sus encuentros y desencuentros con formas hegemónicas de conservación. De esta forma, aprenderemos juntos que no todas las soluciones al cambio climático y la degradación ambiental están en el mercado y en capturar valor de todas las dimensiones de la vida humana y no humana.
Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por tu presentación. Ahora vamos a pasar a hacer las preguntas. Primero tengo cuatro preguntas para Carla, o sea que voy a ir enumerando de a una. Si te parece bien, Carla, si no las hago de a una, ¿no? No sé, decime vos si preferís un bloque de preguntas. No, prefiero ir haciéndotelas de a una y tú vas contestando. Ok, ¿Te parece? ok. Bien. Miriam Barrio Nuevo de INTA Argentina pregunta cuál debería ser el rol del Estado para facilitar el acceso a los recursos productivos por parte de la agricultura familiar y fomentar el arraigo rural. Claramente, digamos, hay, por ejemplo, en el caso de Argentina, hay una institucionalidad, con esto quiero decir, hay un área específica, hay instituciones específicas desde el Estado que se plantean garantizar acceso a la tierra, acceso a créditos, asistencia técnica adecuada, etcétera, etcétera. Y eso es algo importantísimo porque hace unas décadas eso no existía. Pero por otra parte, digamos, cuando vemos la asignación presupuestaria y los recursos humanos para trabajar y las condiciones en que trabajan esos recursos humanos, no es tanto lo que el Estado puede hacer, sino lo que tiene capacidad de hacer, pensando también al Estado, digamos, no como una cosa neutra, y tampoco, digamos, como un instrumento que puede ser tomado por distintas fuerzas políticas o sociales para conseguir sus objetivos, sino que justamente esa capacidad, las capacidades del Estado tienen que ver, digamos, no pueden comprenderse por fuera de los procesos de lucha social. O sea, si vos me decís, obviamente lo que uno diría es que se necesitaría, o sea, que el Estado sí tiene, puede tener en teoría capacidades para facilitar los distintos aspectos que vos mencionabas. La pregunta, creo yo, es cómo es que ese rol se pone en juego en relación a, digamos, en relación a las luchas políticas y qué capacidad tiene el Estado de ejercer, digamos, de ejercer su autoridad sobre distintos eventos y fuerzas sociales, digamos. En el caso de Argentina, por ejemplo, uno podría contrastar, o sea, no quiero decir que tenga relación directa, porque no va necesariamente a esos fondos, pero lo que, digamos, la rebelión, para decirlo de alguna manera, que hemos visto en este último año de los de los grandes exportadores, por por las retenciones, atrasando las entregas digamos, la comercialización de los granos, y también haciendo estrategias de triangulación para la exportación, nos ponen, por ejemplo, nos interrogan sobre la capacidad efectiva que tiene el Estado para ordenar, digamos, ciertos eventos digamos, y fuerzas sociales. Entonces, yo me preguntaría, digamos, cuáles son las condiciones políticas realmente existentes para que el Estado pueda cumplir, o las instituciones del Estado puedan
llevar adelante algo que se ha ganado claramente, que se refleja en la institucionalidad. Digo, me ocurre básicamente señalarte que el Estado tiene, en el aparato del Estado hay instituciones y hay mecanismos que podrían facilitar muchas de esas cosas. Obviamente cada uno de esos mecanismos tendrá que ver con también la capacidad del Estado de llevarlos adelante. Bien. Voy con la siguiente pregunta. En realidad voy a hacerte dos preguntas porque me parece que están un poquito entrelazadas entre ambas. Sí. Una del profesor Luis Barbosa, perdón, que dice: la idea de la agricultura familiar es en cuanto a modelo alternativo. ¿Cuál es la pertinencia de seguir considerando a la agricultura familiar de esa forma, considerando que uno de los propósitos o desafíos de la agricultura familiar es justamente la centralidad que ésta adquiere en los procesos de reivindicación política, campesina, local, etc.? Lo alternativo puede ser visto como secundario o periférico. Si el objetivo es la mayor autonomía y el acceso a recursos y mercados, ¿qué tipo de arreglos institucionales y estructurales son imprescindibles más allá de lo logístico y lo organizacional? Y la otra pregunta, si quieres contestar esa, si no te hago la otra. Karen pregunta: entonces, ¿cómo compaginamos el desarrollo, entre comillas, al menos económico, con la autosuficiencia alimentaria y autonomía de los pequeños agricultores, sin caer en el paternalismo que muchas veces ejercen los gobiernos? Ejemplo, dependencia, subsidios para la producción. Listo, ahí están las dos preguntas. Respecto a la primera, quizás no se comprende, digamos, no me hice entender con lo de modelo alternativo. De hecho, es de ningún modo significa un modelo periférico. Digamos, es muchas veces una palabra que se usa como modelo alternativo, quiere decir como un modelo que potencialmente pudiera reorganizar las bases del desarrollo agrario, ya no en torno a la agricultura industrial. Eso por un lado. Y honestamente, para lo que sigue de esa pregunta y para la segunda pregunta, realmente me excede el cómo se compatibiliza eso, en el sentido que, digamos, creo que lo que tenemos, yo como, digamos, lo que me inclinaría es justamente no a cuestiones normativas, esto debe ser así o esto debe ser de tal otra manera, sino más bien un poco lo que Alejandra planteaba en su presentación. Creo que, y a eso por ahí apuntó, era un subtexto de mi presentación, es restituir en nuestras miradas y en el diseño de propuestas lo que los campesinos y la población rural están haciendo para hacer viables su permanencia en los territorios, de qué manera van construyendo formas de sostenimiento, ¿sí? Y van insertándose en experiencias de mercado, como pueden ser, por ejemplo, las ferias locales, las cadenas de proximidad, etcétera, etcétera.
creo que más bien, digamos, por eso, digamos, creo que tenemos que para construir, para pensar de el qué modo tenemos que estar atentos a cómo, eso se va haciendo con enorme esfuerzo desde abajo, porque muchas veces corremos el riesgo, digamos, de primero de esencializar, y por otra parte, digamos, de poner en juego políticas o medidas que más que contribuir a ampliar los espacios de autonomía de las economías y de los sujetos campesinos, muchas veces hacemos todo lo contrario. Porque, por ejemplo, no tenemos en cuenta una serie de variables estructurales, sociales, que los condicionan. Esa sería un poco mi respuesta. Bien, y las dos últimas para cerrar esta primera parte, esta primera ronda. Una es Katia de Brasil. Dice, se ha comentado mucho sobre la mercantilización de la agricultura. En algunas condiciones, especialmente en condiciones laborables precarias, el trabajo asalariado puede demostrar la vulnerabilidad de la agricultura familiar. Sin embargo, en varias situaciones, la combinación de ingresos agrícolas y no agrícolas puede ser una estrategia proactiva para reproducir a la agricultura familiar. ¿Cómo evalúas estas dos posibilidades? Totalmente de acuerdo. Uno ha observado las dos situaciones. Entonces, lo que justamente por eso, digamos, resalté la importancia de no pensar al campesinado como un sujeto homogéneo. Hay situaciones donde efectivamente la salarización sostiene la reproducción de las familias campesinas e incluso permite ciertos procesos de fortalecimiento productivo. En otros no. En otros se asocia a otro tipo de situaciones, a situaciones digamos, de mayor, son el reflejo de situaciones de mayor vulnerabilidad e inestabilidad de la economía campesina. Ahora bien, cuando yo hablo de mercantilización, lo que estoy planteando es que cuando pensamos en la agricultura familiar o en la agricultura campesina como sujetos que, digamos, que pueden generar, digamos, como sujetos que no están, ¿cómo decirlo? Como sujetos, digamos, homogéneos. Lo que nos perdemos de vista es algo que muchos autores en los años 70, 60, y bueno, no mucho antes, pero digo, hay toda una tradición de estudios en América Latina que muestra cómo ninguno de estas, digamos, no hay campesinos que no tengan ningún contacto con los mercados. Y entonces lo que quiero señalar es que justamente la mercantilización propia del capitalismo también digamos, no les es externa, no les es ajena. Y, por ejemplo, vuelvo a un ejemplo, a la historia que contaba Alejandra. Ahí había, en la historia de Ramiro y de sus vecinos, había una fuerte presión del mercado por mercantilizar esas tierras. Y ellos se vieron confrontados bueno, si la vendían o no la vendían. Bueno, esos son el tipo de presiones que
que quiero remarcar como que también afectan centralmente y vulnera a su vez a las economías campesinas, a los sujetos campesinos. Y es algo que creo que, digamos, que a veces no es retenido suficientemente cuando damos cuenta de este tema que para mí es central, ¿no? La reproducción social de estos sujetos. Bien, y la última pregunta de esta primera tanda es de María Reinalda, que dice, con respecto a la dependencia de los pequeños productores por el proceso de mercantilización de la agricultura, ¿qué modelos o estrategias tangibles existen que reviertan esta problemática y que puedan ser valoradas para ser replicables en los países de Latinoamérica, ya que es un problema similar en muchos de ellos? Bueno, parte de la respuesta la mencioné recién, pero respecto a experiencias, hay efectivamente experiencias, yo conozco algunas en el caso de Argentina respecto de, digamos, la construcción de redes con sectores urbanos para vender productos agroecológicos, la construcción de a su vez sostenidos en redes técnicas para poder, digamos, para hacer esa transición productiva hacia la agroecología. Y así uno podría mencionar muchas otras. Lo que me parece que un problema central en el que tenemos que pensar es cuáles son las condiciones que hacen, que hacen posible escalar esas experiencias más localizadas, más localizadas, escalarlas hacia otros, escalarlas quiero decir reproducirlas a escalas mayores. Y ahí creo que ese es o sea, no se traducen directamente, eso es lo que quiero marcar. Y ahí hay un interrogante que necesita de investigación y de reflexión, porque obviamente la relación entre distintas escalas no es una mera traducción, ¿no? Sino que cada escala integra problemas nuevos. Por Muy bien, ejemplo, para dar un ejemplo a que me refiero, por ejemplo, hay cuestiones que tienen que ver con la sanidad, con cuestiones de sanidad animal, por ejemplo, o cuestiones bromatológicas, que cuando una experiencia es muy micro, posiblemente está enraizada localmente, a la autoridad local le resulte, a la organización que lleva adelante esto le resulte menos problemático abordar con la autoridad local todos los permisos que se requieren para poder vender esos productos. Ahora, cuando ya uno empieza a pensar en escalas más agregadas, digamos, ahí involucra complejidades legales y de distinta naturaleza que a su vez, digamos, presionan sobre esa producción campesina. ¿Cómo hacer para certificar la sanidad, digamos, que un determinado producto está bromatológicamente en condiciones? Ese es uno de los tipos de problemas que uno tiene que considerar.
Muy bien, muchas gracias, Carla. Y aclaro que la mayor parte de las preguntas vienen precedidas de un felicitaciones, gracias por la presentación, etcétera, etcétera. Además de otras cosas más que están en el chat. Gracias. Todas positivas. Paso a Alejandra ahora. Alejandra, la primera pregunta, más bien un comentario, es de Adriana Cadena de Colombia, y dice que en Colombia se ha hecho muy mal la ampliación de las áreas protegidas, parques sin gente, parques que han dejado a muchas comunidades campesinas y pescadoras sin trabajo y sin seguridad alimentaria. Esto se debe reconsiderar. Es más bien un comentario que no una pregunta, pero si quieres comentar algo. Sí, pues completamente de acuerdo y pues me alegra que la presentación pues motive a expandir esas conversaciones sobre lo problemático de esta manera de entender la conservación como algo que excluye la vida y la presencia humana. Y lastimosamente hemos visto eso, al menos en Colombia, que es el país el que he estudiado, cómo eso se incrementa en la medida que se incrementan los compromisos del país con indicadores internacionales y autoridades también ambientales con funcionarios con buenas intenciones, pero también sin las capacidades financieras y logísticas para hacer una gestión diferente de esos territorios que también es importante resaltar. Bien. La siguiente pregunta de Doris, que pregunta cómo compatibilizar la normativa y la realidad, permitiendo la real conservación biológica y el respeto de las comunidades locales. Esa Pequeña es, pregunta. sí, es una pregunta muy importante y como muchas preguntas importantes no tienen una respuesta absoluta y completa y única. Pero lo que hacen esas preguntas es motivarnos a seguir pensando y a seguir intentando, a seguir creando formas de responderla en territorios locales y en experiencias completas. Entonces, lo primero que le respondo a quien hizo la pregunta es que no tenemos, digamos, mi invitación es inmediata, es a abandonar la pretensión de tener una respuesta absoluta para esta gran pregunta. Y por el contrario, entender la necesidad de considerar dinámicas locales y particulares históricas de los momentos en los que sentimos que es necesario desarrollar estrategias para conservar, proteger, preservar la naturaleza. Y parte de lo que es fundamental aquí, que es una idea que muchas comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes nos enseñan todo el tiempo, y es que esa idea de que la conservación y la producción son procesos diferentes es la primera idea que tenemos que empezar a enfrentar. Cuando enfrentamos esa idea, nos abre una cantidad importante de posibilidades de pensar la conservación en lugares donde tradicionalmente no se piensa, ¿no? Por ejemplo, en la presentación que hacía Carla, ella nos decía, nos hablaba del deterioro ambiental y cómo las consecuencias del deterioro ambiental impactan directamente en términos económicos y en términos de las posibilidades del desarrollo de la agricultura familiar. Empecemos entonces a pensar en la conservación en esos espacios también, y eso nos cambia un poco la pregunta sobre la conservación. Entonces la segunda invitación es a pensar la conservación para quién, ¿sí? ¿Quién se debe beneficiar de esas estrategias de protección de la naturaleza? Inicialmente, en el caso que vimos, que les conté ahora, veíamos que claramente quienes estaban beneficiando de esta área protegida y del mercado de los bonos de carbono no es necesariamente la gente que vive en los territorios. Si cambiamos y si le damos una pregunta diferente, una respuesta diferente a esa pregunta de que quién se va a beneficiar con determinada estrategia de conservación, y ponemos a los habitantes rurales, a los agricultores familiares en primera plana de esa pregunta,
vamos a tener unos resultados del cómo hacer la conservación muy diferentes, ¿sí? Resultados en los que vamos a poder ver los predios rurales, los cultivos como zonas de conservación. Y también vamos a poder ver las zonas que son consideradas naturales, los bosques, los vamos a poder ver también como zonas donde se pueden obtener beneficios económicos por medio de actividades que no deterioren. Entonces, cuando cambiamos esa pregunta del para quién conservamos o quién es el que se va a beneficiar, vamos a encontrar estrategias y formas de hacerlas de manera diferente. Y finalmente también la literatura y los habitantes locales nos enseñan también que no es solamente conservar para alguien o conservar para los humanos, sino conservar para la naturaleza también, para lo que llama alguna literatura los no humanos o el derecho mismo de la naturaleza de existir y de tener unas condiciones de poder seguir existiendo. Y es un poco eso lo que llamaríamos una conservación que nos permita la convivencia y no que excluya a unos en beneficio de otros. Bien, Elías Josué pregunta, ¿las políticas públicas ambientales en Colombia son siempre realizadas, yo diría que aplicadas más bien, o algunas no se llevan a cabo? Yo puedo responder que a nivel de política pública y como lo comenté en la presentación, tenemos una muy buena cantidad de instrumentos que permitirían desarrollo de procesos de conservación, incluso procesos de conservación que incluyan la participación y que incluyan estas posibilidades de una conservación para la convivencia. Hay muchos mecanismos digamos, incluyendo áreas protegidas. Hay áreas protegidas que permiten la producción sostenible. Están las zonas de reserva campesina que les expliqué un poco, que tiene esa maravillosa capacidad de fomentar procesos de desarrollo local, pero como siempre en toda implementación de política pública está el hecho de que depende mucho de la voluntad política de los gobiernos, de las formas y las decisiones que se tomen acerca de cómo tratar a sus habitantes, específicamente sus habitantes rurales, y generalmente los habitantes rurales, como el caso que les comenté y muchos otros que habitan en las zonas de la frontera agropecuaria, que habitan en territorios que han estado relegados y también que son producto de los procesos de migración, del producto del conflicto armado, productos de los desplazamientos forzados, pues no son necesariamente el foco de atención, no han sido el foco de atención de los gobiernos, y las políticas públicas pues no han recibido la inversión, como el caso que contaba Carla, que permitiría que buenas ideas se pudieran llevar a la práctica. Entonces la esperanza está en que otro tipo de política o de visión hacia los sectores rurales llegue pronto, al menos a Colombia, y que podamos tener otro tipo de, digamos, o que en este momento pues que hay otra forma de gobernar, podamos tener transformaciones también en la implementación de la política pública. Bien, María Reinalda hace más bien un comentario que te lo voy a leer más que una pregunta. Dice, cuando se establecen los convenios, en ocasiones no parten de abajo hacia arriba, entonces hay realidades que no son tomadas en cuenta. Totalmente de acuerdo que no es cuestionar los acuerdos o convenios internacionales, pero muchas veces se deja fuera al sujeto más que actor, es espectador. De acuerdo completamente con ella. Estamos ante una necesidad urgente de aprender a escuchar y aprender a considerar los proyectos de vida de los otros para tener unas formas de vivir más justas y más equitativas. Y no se trata, estoy de acuerdo con que no se trata de que el convenio haya estado mal planteado o mal firmado, sino de cómo se ejecuta en los países. Bien, otra pregunta es si en otros países, ¿cómo se involucra la conservación para la convivencia local? O sea, fuera de no Colombia, sino en otros países.
Creo que no me voy a atrever a responder la pregunta. Reconozco los límites digamos, de las investigaciones que he hecho y más, y valoro mucho este tipo de espacios de la red y este tipo de encuentros porque justamente nos permite salirnos un poco de lo que creemos saber sobre políticas públicas en un contexto, pero no me voy a atrever a responder. Lo que yo sí puedo intuir desde, digamos, la literatura que conozco y las conversaciones que tengo con otros investigadores es que como América Latina y de escuchar a Carla también, como América Latina compartimos estas consecuencias nefastas del desarrollo neoliberal y capitalista en los territorios, y compartimos los impactos complejos de extracciones mineras del petróleo, de las ampliaciones de fronteras agrícolas, y también compartimos que muchos países, casi todos, han sido suscritos a estos convenios. La pregunta es, ¿qué hace particular en cada país la manera como eso se lleva a la práctica? No lo sé, pero lo que sí yo podría decir como una generalidad es que hay muchísimos procesos sociales locales como el que vimos hoy en mi presentación, pero también a los que se refería Carla en la primera parte de su trabajo, de sujetos políticos que asumen la tarea de enfrentar esas consecuencias nefastas y que tienen proyectos de vida enraizados en los territorios y que nos enseñan justamente que conservación y producción no son algo diferente. Pero no tengo una respuesta concreta de ejemplos en otros lugares. Bueno, la penúltima. Marcelo Silva pregunta, ¿qué implicaciones negativas puede tener la consideración de la naturaleza como un sujeto de derechos, como es el caso de la Constitución ecuatoriana? Ese es un tema muy interesante que se ha discutido bastante y que nos está planteando como hasta dónde llegan también un poco los límites de la ley y de la legislación para lograr ese equilibrio ambiental y enfrentar la crisis climática y la crisis ambiental a la que nos enfrentamos. Igual que la primera pregunta y frente a este tema en específico, yo creo que es una pregunta que se debe responder desde el contexto. Entiendo el caso de Ecuador es un caso paradigmático y tiene mucho que enseñarle a América Latina acerca de los beneficios, pero también de las complejidades de estas declaraciones. Entiendo que estos cambios, que estos reconocimientos de la naturaleza como sujetos de derechos en Ecuador son a nivel constitucional y eso es importante. Y lo que yo podría decir al respecto es un poco de cómo eso ha empezado a migrar hacia otros países como Colombia, incluso otras manifestaciones a nivel mundial, y lo que hemos encontrado en esos casos donde se empiezan a implementar ese reconocimiento es que como todo decisión judicial o decisión de política pública está hecho y está definido por unos intereses concretos y con unas visiones particulares de lo que son los territorios y también de quiénes son los que deben manejarlos. Entonces tenemos casos muy importantes y muy innovadores donde los encargados de hacer cumplir esos derechos son los habitantes de los territorios, como el caso del Río Atrato en Colombia, donde son las representantes de las comunidades indígenas y afrodescendientes de ese lugar encargados de hacer velar y cumplir ese derecho, pero también tenemos otros casos donde los que están encargados de velar por el cumplimiento de esos derechos son las instituciones centralizadas del país, las autoridades, las típicas autoridades ambientales, o son organizaciones no necesariamente gubernamentales, pero que están por fuera de las realidades y de las cotidianidades de los territorios. Entonces lo que hacen es, en ese caso, es replicar estructuras de gobierno centralizadas y excluyentes. Y eso sin pues restar lo importante que es lo que les decía hace un momento, y es que
si no hay recursos, si no hay capacidades técnicas, logísticas, económicas para buscar este tipo de estrategias de conservación, digamos, diferentes, pues vamos a seguir manteniendo el tema de tener muchos reconocimientos importantes en el papel, pero pocas capacidades de implementarlos. Bien, y la última de esta primera parte, después dejo una para cada una en lo último, me gustaría mucho saber qué opinión tienes en relación a los procesos de conservación en relación con el turismo comunitario como una forma de construcción de las economías locales. Tengo muchas esperanzas en el turismo comunitario. Creo que especialmente cuando es un turismo asociado a lo que llaman también en algunas políticas o en algunas experiencias como turismo de naturaleza, tiene esa potencialidad maravillosa de abrir los territorios para digamos, para que haya conexiones entre los seres humanos, la naturaleza, entre los visitantes y los actores locales en entornos naturales y que eso se pueda monetarizar. Eso me parece importante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con varias cosas en esas estrategias, ¿no? La primera es que siempre tenemos que entender que y Carla nos los puede enseñar mucho mejor, y es que nunca vamos a poder tener una comunidad viviendo enteramente del turismo. El turismo puede ser complementario y puede complementar y contribuir a mejorar la calidad y los ingresos de una familia, pero nunca nos podría ayudar a sostener a una comunidad completa. Y por el contrario, si no se maneja bien, si no se define bien, si no se construye sobre unas bases de gobernanza local muy fuertes, puede tener impactos negativos en las relaciones sociales, puede deteriorar los procesos comunitarios, puede poner presiones en las estructuras de género. Hemos visto muchos casos donde las mujeres terminan sobrecargadas con más trabajo que el que ya tienen en sus familias, trabajos que no son reconocidos monetariamente. Además también de que si no se planea bien y no se piensa bien, pues podemos estar generando también unas presiones muy fuertes en los ecosistemas vinculados al turismo. Entonces, creo en las potencialidades, pero también creo en la necesidad de que lo sea, como siempre, muy bien pensado y que se ponderen todas los riesgos y también las potencialidades. Bien, dejamos respirar un poco a Alejandra y tengo una pregunta para Carla, que es más un comentario más que pregunta. Dice José Manuel Senla: la agricultura familiar presenta mejor opción para la producción sustentable y que ya se está realizando en algunos sectores. Y ya se está realizando en algunos sectores. Creo que lo Sí, mencionaste en tu presentación. Sí, yo no digamos, muchas de las, digamos, de las experiencias, hay muchas, digamos, de las experiencias de agricultura o de sistemas de producción sustentable tienen como actor protagónico a la agricultura familiar, a la agricultura campesina. Yo lo que intenté fue un poco lo que decía Alejandra recién, y que también traté de decirlo sobre el final de mi presentación. Una es tener siempre en claro que las relaciones de poder, las relaciones asimétricas, existen también dentro de las comunidades y también dentro de las unidades domésticas, ¿no? Por ejemplo, cuando fue la pandemia, digamos, hubo varias experiencias de producción agroecológica que lograron
alta visibilidad con apoyo de redes y demás, en la provisión de bolsones de verduras y frutas a ciudades, incluso a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, una de las cosas que se detectaba en el terreno es que responder a esa... eso había permitido a esas familias, digamos, no perder ingresos, incluso en algún caso mejorar sus ingresos, pero algo de muchísima importancia que quizás no había sido suficientemente tenida en cuenta era el nivel de autoexplotación que significó para las familias campesinas responder a esas, digamos, insertarse en esas experiencias, y particularmente para las mujeres, ¿no? Entonces, lo que creo es que precisamente este tipo y digamos, y por otra parte, algo que está implícito en lo que Alejandra, implícito y explícito en lo que Alejandra presentó, es que justamente a medida que, digamos, las organizaciones campesinas se construyen nuevos proyectos, nuevos horizontes políticos, y empiezan a incidir en los términos de ciertos debates públicos. Por ejemplo, ustedes podríamos hacer una trayectoria de las distintas acepciones que tiene la palabra sustentabilidad, y cómo ha sido apropiada y vaciada y resignificada, de modo tal que figura incluso en las propuestas de organizaciones técnicas, en el caso de Argentina, claramente identificadas con la producción a gran escala de commodities para la exportación. Digamos, la experiencia que Alejandra trajo acá y que mencionó lo de los mercados de carbono, bueno, hay todo un debate respecto a en qué medida también no se abre, digamos, de las tensiones y luchas sociales que aparecen en tanto y en cuanto, digamos, hay actores que tienen cierto poder, que no solo son agropecuarios, sino que los actores financieros también juegan fuertemente allí. Digo, hay debates respecto de en qué medida muchos de los nuevos pactos verdes, ¿no? Para seguir con, para retomar una expresión del nuevo pacto verde que se discutió para la política pública de Estados Unidos, por ejemplo, obviamente es otra estructura agraria, otra realidad, pero en qué medida, digamos, no era una lavadita de cara y a su vez habría nuevos negocios. Entonces, creo que efectivamente la agricultura familiar está llevando adelante experiencias. Lo que tenemos que estar atentos es a primero, creo yo, a no imaginar nosotros cómo de qué modo las beneficia, sino también estar atentos a los nuevos desafíos y dilemas, y también problemas que pueden suscitarles a las propias, y eso es lo que tenemos que apoyar, me parece, o que muchas de las políticas públicas deberían tener en cuenta y deberían apoyar también allí, deberían poner su ojo allí. Un comentario que hace Stanley. Dice, tenemos que rescatar las prácticas ancestrales en los campesinos de cada región, pero desafortunadamente las nuevas generaciones ya no quieren saber nada del campo. Uy, se me fue. Perdón. Las nuevas generaciones no quieren saber nada del campo sabiendo que la riqueza está realmente ahí porque se quieren ir a la ciudad. Eso es prácticamente lo que decía, pero se me perdió acá en el chat. Alguien me puso otra cosa. Bien.
No sé, Carla. No, digamos, lo que es cierto que hay muchos jóvenes migrando, otros no tan jóvenes, y uno podría pensar, yo creo que justamente la pregunta es por qué, digamos, entendemos por qué migran, y no creo que eso sea, o sea, yo busco siempre correrme de miradas morales, si se quiere, sobre estos procesos. Efectivamente, digamos, eso nos muestra, por un lado, digamos, la importancia que tiene reconocer cuáles son los mecanismos, digamos, cuáles son los procesos y los mecanismos que están como, digamos, como haciendo cada vez más estrechos las posibilidades, y hacen recaer sobre los individuos aislados la propia, el esfuerzo completo de su reproducción social, cuando eso no ocurre con otros sectores sociales. Entonces, creo que posiblemente muchos de esos jóvenes busquen, digamos, no se pueden no irse o no lo sé, quizás sí, no lo sabemos, pero yo creo que el problema es cómo hacer de estas formas de producción, y de estas formas de estos proyectos de vida, cómo se los puede hacer estables para que, bueno, en todo caso, las personas tengan la libertad de decidir si allí se quedan o allí se van. El tema es que digamos, el tema a destacar es, digamos, la creciente dificultad que tienen millones en nuestros mundos rurales y obviamente en los urbanos, de poder decidir con alguna autonomía sobre sus proyectos de vida, que insisto, sí son posibles para otros sectores sociales. Entonces esa es una cuestión política. Bien, y la última pregunta, que es para Alejandra, pero si Carla quiere opinar después también puede hacerlo. La pregunta del millón. Miguel Figueroa dice, pregunta 1. ¿Cuál es su opinión sobre la crítica al desarrollo y la sostenibilidad de que este es el capitalismo con cara verde? Hacer unos pequeños cambios, reciclaje, economía circular, etcétera, etcétera, y así mantener las condiciones de la causa estructural del deterioro, el capitalismo. Y la segunda pregunta ¿es posible un capitalismo verde? ¿Es posible cuantificar el deterioro en términos monetarios? Adelante, Alejandra, tienes para divertirte. Esa es otra de las preguntas grandes, pero como siempre agradezco mucho esas preguntas grandes. Creo que nos permiten posicionarnos críticamente frente a esas soluciones que aparentan resolver grandes dilemas, pero que ya hemos visto que no necesariamente es así. Y agradezco mucho, me alegra mucho que esta pregunta esté entre los comentarios, porque es justamente lo que yo quería transmitir a través de la historia que les comenté, de la alta montaña colombiana, de Ramiro y sus vecinos, porque cuando los conocí me di cuenta, o entendí, o digamos, o reafirmé algunas ideas que había leído y que había conversado en espacios académicos como estos, acerca de
de cómo esa idea de que por medio del mercado vamos a resolver la crisis ambiental es tan compleja y tan difícil, y que debemos revisarla con mucha precaución. Y es que ya vimos justamente cómo este comercio del derecho a contaminar, el derecho a emitir carbono, aunque aparentemente tiene sentido matemático y tiene sentido en el mercado, no tiene sentido en otros aspectos de la vida humana, ¿sí? Que son los aspectos de vivir, como decía Carla, del derecho a desarrollar los proyectos de vida que las personas quieran desarrollar, ¿sí? El derecho a cultivar si es lo que quieren hacer, derecho a dedicarse al turismo si es lo que quieren hacer, el derecho a permanecer en los territorios si es lo que quieren hacer, ¿sí? Lo que vemos con esto que dice la pregunta de la cara verde del capitalismo y de esa confianza en el que el mercado y la tecnología nos van a arreglar los problemas que el mismo mercado y la tecnología causaron. Y yo creo que el caso de Ramiro y los vecinos nos están diciendo no, ¿sí? O pueden que lo hagan y que le solucionen el problema a una parte de los que están involucrados, que son justamente los que están incrementando cada vez la crisis ambiental, pero claramente no está solucionando el problema de una manera justa y equitativa. Además de que está profundizando, y que es para mí una de las cosas muy complicadas de estas estrategias, es profundizar esa separación entre producción y conservación, entre los humanos y la naturaleza, que es al final también la raíz de la crisis en la que nos estamos enfrentando, ¿no? La crisis ambiental, pero también la crisis de la humanidad en general, ¿no? De los derechos humanos, de la pobreza, de la precariedad de la vida en muchas zonas, especialmente las zonas rurales en América Latina. Entonces, pues no, realmente no estoy de acuerdo con que estos mecanismos puedan ser la solución, pero también quiero llamar desde los espacios académicos y desde los espacios de construcción de pensamiento colectivo como la red, esa es la necesidad siempre de evitar respuestas totalizantes y de complejizar desde la teoría, pero también desde los casos empíricos, desde la información y desde las capacidades que cada uno tenga desde la disciplina en la cual se haya formado, para pensar más allá de una respuesta única, ¿sí? Es un poco lo que quisiera invitar, y pues desde la academia, pero también desde la academia comprometida específicamente con la transformación social, es a que pensemos juntos con las personas que habitan y que enfrentan los resultados de estas estrategias en el territorio, en que pensemos qué otra cara le podemos dar entonces a las alternativas y a las soluciones, que no, y que analicemos y sigamos muy críticamente cómo estas estrategias están siendo implementadas. Sí, yo en la misma línea agregaría que digamos que por eso es tan necesario la interrogación crítica de políticas, iniciativas e incluso, digamos, dejar que digamos, las realidades que observamos y que conocemos nos pongan en cuestionamiento digamos, el conocimiento que tenemos. Porque efectivamente, digamos, no tiene, yo creo que posiciones de máxima como todas estas iniciativas son funcionales al capitalismo. Por un lado, digamos, como decía antes Alejandra, nos dejan como sin
nos condenan un poco a la resignación, ¿no? Porque mientras haya capitalismo, entonces habrá que quedarse, esperar que no haya más capitalismo. Pero creo que, por ejemplo, un aporte que desde el pensamiento crítico se puede hacer, por ejemplo, en el caso de los, y digo esto porque hay algunos trabajos que están en ese, algunos colegas que están un poco en ese proceso, reflexionando sobre esto también, es, bueno, ¿cómo es el proceso en que se construye una idea tan, que aparece como tan simplificada, pero, o sea, todo el artefacto que hay por detrás de construir la idea de que la emisión de carbono es medible y tiene una única, o sea, es medible, pero tiene una, puede llevarse a una misma, puede homologarse en una misma medida, y que a su vez eso se puede compensar, ¿no? Se puede establecer una equivalencia con la reducción en otro lugar del planeta, y que además eso va a tener un beneficio, ¿no? En términos globales. Bueno, ahí hay un artefacto construido que si nosotros podemos mediante la crítica mostrar todos los supuestos que tiene, cuál es la lógica con que eso está construido, podemos, digamos, hacer, valga la redundancia, una crítica y una alerta mucho mejor fundada que solo la mera oposición a. Pero el problema, digamos, es cuando el problema, eso también es resultado de los conflictos, ¿no? Pero lo que yo diría es que uno debería siempre ponerse a resguardo de de miradas y propuestas que tienden a homogeneizar lo que uno sabe que aún marginal, digamos, aún cuando sean marginales, hay diferencias en eso que se busca homogeneizar, y que esas diferencias, aunque sean pequeñitas, pueden tener consecuencias significativas, sobre todo para las poblaciones más vulnerables y vulneradas. Bien, estando exactamente en la hora de cierre, agradecer en nombre de la red, en nombre de todos los participantes, que a muchos han agradecido a través de del chat, a Carla y Alejandra por sus excelentes presentaciones y por el diálogo que generaron a través de las preguntas. Y convocamos para mañana la cuarta sesión sobre gobernanza y coordinación de actores, donde participarán Octavio Sotomayor de CEPAL Chile y Elizabeth Moura de l'ICLEI de América del Sur, bajo la coordinación de Doris Sayago. Muchas gracias a todos, muchas gracias a las dos expositoras, y creo que con esto cerramos. Gracias. Gracias por la invitación, un gusto. Muchas gracias también por la invitación. Muy lindo haber compartido este rato, y muchas gracias, Alejandra, por compartir este panel. Igualmente, Carla, un gusto, un placer y un honor haberlas conocido. Gracias. Ya habíamos pensado que ustedes compatibilizaban, por eso las pusimos juntas. Definitivamente. Ojalá no sea la primera, la última vez. Ojalá. Hasta Bien. luego. Gracias. 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 Hasta luego.